Una pregunta. ¿Cuántos de ustedes han visto el logo de FedEx? La compañía FedEx. Aquí la vamos a ver un momento. Ese logo, ¿lo han visto? ¿Pueden levantar la mano? Todos, ¿verdad? Es un logo muy común, es un logo que hemos visto muchas veces. Ahora, gracias. ¿Cuántos aquí se han dado cuenta que en este logo hay una flecha? ¿Puedes cambiarlo? ¿Hay alguien aquí que no se había dado cuenta de eso? Varios. En ese logo hay una flecha. Es parte del logo, es muy sutil, ¿verdad? Es para comunicar que FedEx se mueve rápido, que ellos cumplen su meta de mover hacia adelante para llevar las cartas con tiempo. ¿Por qué yo les muestro esto? Puede cerrarlo y subir. Les comparto esto simplemente para demostrar un punto bien sencillo. Cuando Dios nos salva a nosotros, cuando el Señor nos rescata, el Señor nos hace sus hijos y nosotros nos convertimos, ¿verdad?, en sus discípulos. Pues mira, desde ese momento en adelante, en un sentido nosotros comenzamos a ver las cosas de una forma diferente. Aún las cosas que hemos visto muchas veces, aún las cosas que para nosotros son cotidianas, que la hemos visto a través de todas nuestras vidas, en el momento en que el Señor nos salva, como que comenzamos a verlas diferente. Ya no la vemos igual. Ustedes que nunca se han dado cuenta de esa flecha, ahora no van a poder ver el logo de FedEx sin ver la flecha, ¿verdad? Jamás. Ya está ahí en tu mente, no la volverás a ver igualmente. Pues mira, cuando uno se hace discípulo de Cristo, comenzamos a ver las cosas, aún las cosas cotidianas, de una forma diferente. Por ejemplo, cuando uno se convierte, uno comienza a ver su dinero de una forma diferente. Uno entiende, espérate, el dinero no es mío, todo le pertenece al Señor. Yo soy simplemente un mayordomo de su dinero. Por eso que uno puede ofrendar sacrificadamente, por eso uno se hace más generoso, o por lo menos se supone, ¿verdad? Por eso nosotros podemos bendecir a los hermanos, porque sabemos que el dinero no es nuestro. La vemos de una forma diferente. Comenzamos a ver nuestro tiempo libre de una forma diferente. Antes, cuando uno tenía tiempo libre, uno pensaba en cómo podía satisfacer sus deseos y a veces hasta sus deseos carnales y pecaminosas. Y ahora, cuando uno tiene tiempo libre y está en el Señor, uno tiende a pensar, mira, quizás puedo leer una Biblia, quizás puedo leer un libro, quizás escucho un sermón, o quizás comparto con un hermano de la iglesia, o quizás veo una película, pero es una película que es sana, no es como la que veía antes. Aún el tiempo libre, uno lo ve diferente. Nuestro entender de lo que es familia cambia cuando uno llega a los pies de Cristo, ¿verdad que sí? Uno comienza a ver la familia de una forma diferente. Uno entiende que ahora en Cristo uno tiene una familia gigantesca, una familia que se encuentra en todas partes del mundo. Entonces, seguir a Jesús quiere decir, implica que nosotros como sus seguidores comenzamos a ver las cosas diferente. Y nuestro pasaje en el día de hoy, mientras Jesús va de camino a Jerusalén con sus discípulos, Él se aprovecha de varias oportunidades para enseñarle a ellos qué es lo que significa ser sus discípulos. Llevamos semanas viendo esto, que Él está discipulando, Él está enseñando, y vemos que Él usa cosas mundanas, cosas cotidianas, cosas que suceden todos los días, para enseñarles a ellos enseñanzas y verdades importantes. Él ayuda a los discípulos a ver las cosas en esta vida de una forma diferente. De verlos como un ciudadano del reino de Dios lo debe ver. Como un cristiano lo debe ver. Entonces, ¿qué es lo primero? ¿Qué es lo primero que vemos en este pasaje? Bueno, lo primero que Jesús le enseña a sus discípulos es el propósito del matrimonio. Les enseña el propósito del matrimonio. Cuando Jesús está andando con sus discípulos y llega a un lugar y de nuevo muchas personas van a donde ellos y Él como siempre comienza a enseñarles. Pero vemos aquí en el versículo 2 del capítulo 10 que llegan unos fariseos.
¿Y qué quieren hacer ellos? Bueno, dice Marcos que ellos toman la oportunidad para hacerle una pregunta. Específicamente, la pregunta es esta: si era lícito al marido repudiar o divorciar a su mujer. Ahora, Marcos nos muestra cuáles son sus intenciones. ¿Por qué ellos le hacen esta pregunta a él? Para tentarle, para ponerlo a prueba, para tentarle. Esta palabra, tentarle, es la misma palabra que vemos cuando Satanás tentó a Jesús en el desierto. Ellos están cumpliendo la función de Satanás, están tratando de tentar a Jesús al pecado. Ahora, ¿tentarlo cómo? ¿Por qué hacerle esta pregunta es una tentación para él? ¿Por qué por hacerle esta pregunta ellos están poniéndolo a prueba? Pues hay dos opiniones, y creo que las dos pueden ser ciertas. Muchos teólogos piensan que ellos le hicieron esta pregunta a Jesús porque querían que al él contestar, él se metiera en líos con rey Herodes. Si se acuerdan, ¿qué le pasó a Juan el Bautista? Cuando él le dijo a Herodes que su divorcio no era legítimo y por lo tanto haberse casado con su cuñada tampoco era legítimo, lo metió a la cárcel. Terminó matando a Juan el Bautista. Entonces muchos piensan que ellos querían meter a Jesús en problemas con Herodes, con las autoridades. Yo creo que eso es muy posible. La otra posibilidad aquí es que los fariseos querían que Jesús escogiera un lado. Habían dos lados, dos opiniones en aquel tiempo sobre el divorcio. Había un debate y estaba este lado y existía el otro lado. Y querían que Jesús escogiera uno. Por un lado, estaban los maestros que eran muy conservadores y ellos enseñaban que el hombre solamente podía divorciar a su mujer por el adulterio, más nada. Esa es la única razón. Pero había otro lado, había otros maestros de la ley que enseñaban, eran muy liberales, que cualquier cosita que la mujer hiciera, que él lo encontraba como indecente, cualquier cosa, la podía divorciar. Hay documentación de hombres divorciando a sus mujeres porque quemó la cena. Era horrible, hermanos, era un abuso. Entonces, si ellos trataban de poner a Jesús contra la pared para que él escogiera un lado. Y si Jesús fuera a escoger a este lado, pues mira, ya iba a perder el favor del otro y viceversa. No había forma para Jesús ganar. Se iba a meter en problemas. Pero Jesús, siendo Dios, conociendo las intenciones y los corazones, él responde a la pregunta con una pregunta. Les pregunta lo siguiente: ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Ahora vean lo que pasó aquí. Jesús les preguntó: ¿qué os mandó Moisés? Y ellos responden y dicen que Moisés permitió dar una carta de divorcio. Y ellos se están refiriendo a Deuteronomio capítulo 24. Pero mira, lo que alguien manda y lo que alguien permite no es lo mismo. Esas son dos cosas diferentes. Moisés permitió que los hombres le dieran a sus mujeres una carta de divorcio porque los hombres estaban duros de corazón. Estaban endurecidos sus corazones. Él sabía que eso existía entre esos hombres. Entonces por eso fue que él permitió. Y su motivo principal en permitir a los hombres dar una carta de divorcio a sus mujeres era para proteger a la mujer. Era para proteger a ella. Imagínate, si un día una mujer quema la cena y en ese momento el hombre dice: ya no te quiero en mi casa, te divorcio, fuera, y la bota a la calle. De un momento a otro esa mujer queda sin casa, está viviendo en la calle. ¿Se puede imaginar ustedes lo peligroso que es eso? ¿Qué pensarían las personas al ver una mujer en las esquinas de noche? Van a pensar lo peor de ella. Entonces la ley de Moisés no era para obligar a los hombres a divorciar a la mujer, no, era más para proteger a la mujer, era para obligar al hombre a sacar tiempo, a pausar y tomar tiempo para escribir una carta. Era como una barrera. Eso obliga al hombre a pensar dos veces: en verdad quiero hacer esto, porque ahora me tengo que sentar, tengo que escribir esta carta y se la tengo que entregar. Era una barrera, era para cuidar a la mujer.
Y también vemos en Deuteronomio 24 que una vez el hombre divorciaba a su mujer, ya no se permitía volver a casar con ella. Eso también era para proteger a la mujer, y te voy a explicar por qué. Cuando el hombre divorciaba a su mujer y le entrega una carta de divorcio, pues eso muestra que ella no es adúltera. Ella no está buscando problemas en la calle ni está buscando seducir a nadie. El hombre la divorció y eso la permite a ella volver a casarse. Pues si ella vuelve a casarse y su nuevo esposo, él muere, todas sus pertenencias ahora le caen a ella porque era su esposa. Pues ustedes saben que habían hombres que cuando se enteraron que su primera esposa se casó y que ahora recibió todos los bienes de su esposo y ahora tiene mucho dinero, trataban de buscarla para volver a casarse con ella. ¿Por qué? Porque querían esos bienes. Era para su ganancia. Moisés sabía eso, sabía que habían hombres que trataban de manipular a la mujer, que trataban de aprovecharse de ellas. Entonces él dijo, no, si tú divorcias a tu mujer, no puedes volver a casar con ella. Es una decisión que vas a tener que vivir con eso. Así era la ley bajo el viejo pacto. De nuevo, era para cuidar a la mujer. Imagínate que un día tú estás con un niño, su hijo o su hija, imagínate conmigo. Y tú le dices a su hijo, mira, tienes que limpiar tu cuarto antes que te acuestes en esta noche. Tiene que estar limpio para la hora de dormir. Entonces el nene está ahí rato limpiando el cuarto. Y vuelves una hora antes que le toca dormir y te das cuenta que les falta muchísimo. El nene ha sido vago, iba lento, limpiaba, después jugaba. Tú sabes, no se puso las pilas para limpiar. Y uno, por demostrarle misericordia al nene, por tratar de darle un break, como quien dice, uno le dice al nene, mira, si no puedes terminar hoy, puedes terminar mañana en la mañana. Pero acuérdate, tenía que limpiarlo antes de dormir. Pero si no terminas hoy, lo primero, mañana en la mañana, limpias el cuarto. Y después uno se va. Y mientras uno se va al otro cuarto, escucha que se prende el televisor. Y uno vuelve y el nene está sentado en el sofá viendo SpongeBob. Oye, pero ven acá, ¿qué tú haces? Y el nene le dice, bueno, tú dijiste que puedo terminar mañana. ¿Vieron cómo el nene perdió el punto? El punto no era que el nene podía terminar al otro día. El punto era que limpiara su cuarto antes de dormir. Eso era para mostrarle gracia. Era una concesión, era una misericordia. Para resumirlo, uno lo puede decir de esta forma. Los fariseos, los judíos, el nene en la ilustración, vieron la concesión como permiso para no obedecer. Una concesión no es permiso para no obedecer. El mandato nunca cambió. Nunca cambió. Esto es lo que estaba sucediendo con los judíos. Interpretaron la ley de Moisés como su aprobación para el divorcio. No era una aprobación para el divorcio, era una concesión porque ellos eran unos pecadores. Era una concesión para cuidar a las mujeres. Y vemos aquí que Jesús, sabiendo eso, Él trata de cambiar la conversación. Él gira la conversación en otra dirección. Pero antes de ver cuál es el punto real de esta porción del texto, les quiero comunicar algo. Tenemos que reconocer algo. Sí vemos en la Biblia donde hay situaciones en que el divorcio se permite. Los judíos mismos entendían eso. Jesús entendía eso. Jesús enseñó esto, lo leemos en Mateo 5 y en Mateo capítulo 19. Yo entiendo que su enseñanza es clara. El divorcio se permite si una de las dos personas cometen adulterio, porque el acto mismo de adulterio rompe el pacto que existe entre ese hombre y esa mujer. En ese caso el divorcio es permitido. Y de hecho, eso de que el divorcio es permitido por el adulterio, lo vemos hasta en Jeremías. Jeremías capítulo 3, el Señor mismo le dice a Israel, por su adulterio, por su idolatría. Habla de su idolatría con otros dioses como adulterio. Él le dice a Israel que le da un certificado de divorcio.
Eso siempre se entendía, que el divorcio era permitible por adulterio. Pero hay otra razón más. Vemos en 1 Corintios, capítulo 7, Pablo, ahí en esa carta, él explica a esos creyentes que si un cristiano o una cristiana se encuentra casado con alguien que no es creyente, muchas veces eso sucede porque se casaron, ninguno era cristiano, y en un momento dado uno es salvo. Dios salva a uno, sea el hombre, sea la mujer, pero el otro no quiere aceptar a Cristo como el Señor y Salvador. Entonces lo que uno ve ahí es que hay un cristiano o una cristiana casado con alguien que no es creyente. Pues Pablo dice, mira, mientras esa persona está dispuesto a quedarse contigo, tú no lo puedes divorciar. No puedes, tienes que quedarte ahí, porque puede ser que a través de tu vida y tu testimonio esa persona llegue a los pies de Cristo. Entonces sigue adelante, sigue fiel. Pero si tu pareja que no es creyente decide salir del matrimonio, él decide abandonarte, abandonar el matrimonio, y él te da a ti carta de divorcio, tú quedas como libre. Ya no estás atado a ese matrimonio, quedas libre. Entonces, hermanos, cada situación es muy diferente. Esto es un tema bien difícil y delicado. Pero algo que necesitamos entender es que el divorcio, aunque es permitido por unas cosas bien específicas, nunca es lo recomendado. No vemos en la Biblia donde el divorcio debe ser anhelado, donde uno debe buscar divorciarse. No, eso no era el propósito de Dios para el matrimonio. El divorcio siempre sucede a causa del pecado. Siempre. Si hay un divorcio es porque hay alguien cometiendo pecado. Y como sabemos, nunca debemos anhelar pecar. Debemos evitar pecar en todo momento, con todas nuestras fuerzas. Y otra cosa que hay que decir, porque vemos lo contrario hoy día en la iglesia. El divorcio, por una razón, que no es una de esas razones, el adulterio o el abandono por alguien que no es creyente. Si uno se divorcia por otra razón, hermano, bíblicamente eso no es permisible. Es pecado. No debe suceder entre cristianos. No debe suceder. Nuestra cultura ve el divorcio ahora como algo normal, como algo que pasa todos los días, pero en la casa de Dios uno no lo puede ver así. Uno tiene que verlo con ojos como de cristiano, uno tiene que verlo a través de lentes del reino de Dios, y que la Biblia es claro, solamente es permisible por esas razones. Ahora, todo eso dicho, no quiero que perdamos el punto aquí. El punto es que ya Jesús no quiere hablar más del divorcio. Él cambia el tema. Él cambia la dirección de la conversación. Ya no quiere hablar de las circunstancias en las cuales el divorcio es permitido. Ahora Él quiere hablar de cuál es el propósito, cuál era la intención de Dios con el matrimonio. De eso sí quiere hablar. Vemos lo que Él hace en el versículo 6 al 9. Cristo comienza a hablar de Génesis. Él vuelve a la creación. Él enseña aquí que la raíz del matrimonio, el propósito del matrimonio, la encontramos en la misma creación. Primero vemos que Dios creó al hombre y a la mujer. Solamente hay dos sexos, femenino, masculino. Cualquier otra cosa no es bíblico. Es así de sencillo. No es bíblico ni es opcional. Dios creó a dos sexos, hombre y mujer, masculino y femenino. Y cuando ellos se casan, mira cómo lo describe. Ellos se alejan de sus familias y se hacen una sola carne. Se hacen un solo cuerpo. Hermanos, lo que vemos aquí es que Dios es quien define al matrimonio. El hombre no tiene el derecho de definir el matrimonio. El hombre no tiene el derecho de decir que dos hombres se pueden casar y ya es un matrimonio, o dos mujeres, o tres personas pueden ser una pareja, que ahora hay gente empujando eso. Nosotros no tenemos el derecho de definir el matrimonio, ya Dios lo definió en su palabra. Entre un hombre, uno, y una mujer, y se hacen una sola carne. Y eso no se está refiriendo simplemente al sexo, a la intimidad. También eso se está refiriendo al pacto
que ahora existe entre el hombre y la mujer, el pacto del matrimonio. Cuando uno se casa, uno se hace una sola carne. Es parte de tu propio cuerpo. Y así como uno no se puede dividir en dos partes, porque ¿qué pasa si te tratas de dividir en dos partes? Bueno, te estás matando. Es un solo cuerpo. Pues de igual forma, el propósito del Señor para el matrimonio nunca era para que terminara en divorcio. Su propósito siempre era para que durara para siempre. El matrimonio desde el principio fue creado por Dios para durar para siempre. ¿Y saben por qué? Porque el matrimonio apunta a algo aún más grande que el mismo matrimonio. El matrimonio tiene un significado muy importante y muy especial. Lo vemos en Efesios capítulo 5, versículo 31 y 32. El matrimonio de todas las personas alrededor del mundo, sea cristiano o no, el propósito de Dios con el matrimonio es que sea un testimonio de cómo Cristo ama a su iglesia. Nuestros matrimonios tienen un propósito que es aún más grande que nuestro matrimonio. Por eso uno no puede simplemente cambiar la definición de lo que significa ser casado. No es así. Hay propósitos que Dios ha implementado en esto. Ahora sabemos que vivimos en un mundo caído. Sabemos que todos pecamos, ninguno es perfecto. Entonces, lamentablemente, no todos los matrimonios son buen testimonio de esto, ¿verdad? Pero aunque eso es así, aunque todos los matrimonios no funcionan de una forma bíblica, eso no cambia el propósito de Dios para el matrimonio. Ni tampoco puede desanimarnos a tratar de luchar para que nuestros matrimonios funcionen de esta manera, que nuestros matrimonios sean un testimonio de cómo Cristo ama a su iglesia y cómo la iglesia se somete voluntariamente a Cristo. Esa es la meta, que cada matrimonio sea un testimonio del amor de Dios. Ahora, quiero decir aquí, antes de ir al próximo punto, si hay alguien aquí, o alguien que vaya a escuchar esto, y has pasado por un divorcio, sea que sea la razón, como hemos dicho, hay muchas razones, hay tantas razones por las cuales uno puede pasar por esto. Por favor, escúchame decirte hoy, en Cristo hay sanidad, hay perdón y hay restauración. No importa. Si hay arrepentimiento, si hay humildad, si hay fe en Cristo, hay perdón, hay restauración. No eres cristiano de segunda clase porque en un momento dado pasaste por un divorcio. No, en Cristo eres nueva criatura. Por favor, no te olvides de eso. Y si quieres hablar más de esto, en confianza, me puedes llamar, podemos hablar después porque es un tema profundo. Pero en Cristo hay restauración, hay perdón. Ahora vamos al próximo punto. ¿Qué es lo siguiente que Jesús enseña aquí a sus discípulos? Segundo, vemos lo siguiente. Jesús enseña sobre la necesidad de la necesidad. Enseña aquí de la necesidad sobre la necesidad. En esta próxima sección vemos una vez más cómo los discípulos se oponen a los niños. Hay personas que están llevando niños a Jesús y los discípulos están tratando de rechazarlos y no permitir que ellos lleguen a Él. Lo más duro eran los padres llevando a los nenes. Y cuando Jesús se da cuenta, ¿qué dice Marcos? Se indignó. Es una palabra fuerte, se molestó muchísimo. Quizás porque no hace tanto Él los había enseñado que ellos deben estar dispuestos a recibir a quien sea, aún los últimos, los que se consideran como los menos en la sociedad. No pasó mucho tiempo que Él les enseñó esto. Parece que todavía los discípulos tienen esta mentalidad de que son élite. O quizás algunos querían ejercer su autoridad y decir, no te puedes acercar a Él porque no eres parte de los 12. No sabemos qué estaban pensando, pero lo que sí sabemos es que Cristo los reprendió y que se indignó. Y después Él aprovecha
como un padre aprovecha de cada situación para enseñar a sus hijos, aún en medio de esto, el indignado se aprovecha para discipularlos, para enseñarles algo importante. Y le dice lo siguiente: dejar a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, en otra palabra, prestad atención, de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. La última vez que Jesús usó a un niño como ejemplo para enseñar algo, Él estaba diciendo algo diferente. Él estaba diciendo la importancia de uno recibir a los niños, de no rechazar a nadie, sin importar su estatus social o económico. Pero aquí Él está diciendo algo diferente. ¿Qué significa recibir al reino de los cielos, al reino de Dios como un niño? ¿Qué significa eso? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, hermanos, acuérdense. Los niños se consideraban últimos, los menos en la sociedad. ¿Por qué? Porque no aportan nada. No trabajan, no ayudan a pagar los biles, no ayudan a cortar la grama. Cuando uno tiene que pintar, no ayudan. No aportan nada. Al revés, uno tiene que cuidar de ellos. Uno tiene que velar por ellos, uno tiene que proveer para ellos, uno tiene que velar por su seguridad. Los niños no traen nada a la mesa. ¿Quién aquí ha visto la película The Jungle Book? Una película de Disney. ¿Saben cuál es? Es un nene que de pequeñito, de bebé, órfano él, se encuentra perdido en la jungla. En la jungla. Y este nene está en la jungla perdido. Y cuando parece que ya este nene no tiene esperanza, un bebé en la jungla perdido, llega una pantera. Y este animal mira al bebé y siente misericordia por él. Sabe que si lo deja solo, el nene no tiene recursos, no tiene esperanza, el nene va a fallecer, va a perecer ahí en la jungla. Entonces esta pantera lleva a este niño a una familia de lobos. Y esos lobos lo crían como parte de la familia. Y claro, ahí comienza la música y vemos que el nene ahora tiene amistades como un oso y se pasa cantando en el río con otros animales, ¿verdad? Pero en esta historia, en esa película, vemos cuánta ayuda necesita un bebé. Es claro la necesidad que tiene un niño, que tiene un bebé. Aún los animales tienen piedad del niño. Porque si no fuera por esa pantera, si no fuera por esa familia de lobos, ese nene no hubiese durado la noche en la jungla. Iba a perecer. Esta es la imagen que Jesús quiere pintar a sus discípulos. Ellos tenían que entender. Nosotros necesitamos entender que para entrar en el reino de Dios, para nosotros ser salvos, necesitamos llegar al Señor como personas que entienden que no tenemos nada que ofrecerle. No tenemos nada que ofrecerle. Tenemos que venir a Él entendiendo y creyendo que si Él no nos salva a nosotros, somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Si Él no hace el trabajo, mira, vamos a perecer. Llegamos como niños. Así como un niño no tiene esperanza si se encuentra solo en una jungla, nosotros no tenemos esperanza si Dios mismo no nos rescata y no nos perdona y no nos salva. No nos podemos salvar en nuestras propias fuerzas. Y yo no tengo duda que cuando los discípulos entendieron esto, nunca volvieron a ver a un niño igual. En vez de pensar que los niños eran una molestia o que eran inconvenientes, yo no tengo duda de que en ese momento en adelante, cada vez que veían un niño, se recordaban de su propia necesidad. Esos niños sirven como recordatorio de cómo ellos lloran porque nos necesitan. Nosotros también necesitamos al Señor. Tercer punto. ¿Qué es lo otro que enseña Jesús a sus discípulos? Vemos aquí que Él les enseña del peligro de las riquezas. Les enseña a sus discípulos el peligro de las riquezas.
Muchos teólogos piensan que esta sección que se habla del joven rico, en muchas formas, es básicamente una ilustración de lo que significa ser como un niño. Pero también Jesús dice claramente que es difícil para el que tiene el rico entrar al reino del cielo. Entonces hay muchas cosas sucediendo aquí. Vamos a tratar de verlo con calma. Cuando Jesús y sus discípulos ya están listos para irse a otra parte, llega un joven rico, llega donde él y le hace una pregunta a él: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo uno, Dios. Vean cómo llega este joven rico. Llega y le dice maestro bueno. Para aquel entonces decir a alguien maestro bueno era grande. Tú no decías eso a cualquier persona. Era un halago muy, muy especial. Entonces, si es así, ¿por qué Jesús le responde y le dice: ¿por qué me dices? ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino solo Dios. ¿Por qué Jesús responde así? Si Él es el Hijo de Dios. Él es Dios hecho carne, Él es la segunda persona de la Trinidad. Entonces, ¿por qué Él responde así? Él es bueno. Es por esto. Este joven rico que llegó a donde Él, aún no creía que Jesús era el Mesías. Aún no creía que Él era el Cristo. Pensaba que era grande maestro. Pensaba que era un hombre importante. Que era un hombre que entendía bien la ley de Dios y que podía enseñar. Pero él llegó a Jesús viendo a Jesús como hombre, no como el Mesías. Y por eso, como él fue a donde Jesús como si Jesús fuera un hombre, Jesús le recuerda a él: no hay ningún hombre que realmente es bueno. El único bueno es Dios. Él sabía que él no creía en su corazón que Cristo era el Mesías. Entonces, ¿por qué le estás diciendo bueno? El único bueno es Dios. Y esto es importante porque en un momento vamos a ver que este hombre también creía que él era bueno. Y el único bueno es Dios. Segundo, vemos en la pregunta del joven algo importantísimo. Cuando llega donde él le dice: ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Ven el problema ahí? ¿Qué haré? ¿Qué haré yo? ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Eso es un problema. Ya él llegó a donde Jesús con la mentalidad de que él puede hacer algo para salvarse, para él heredar la vida eterna. Y por un momento parece como que Jesús está de acuerdo con él. Parece como que Jesús piensa que sí, tú puedes hacer algo para heredar la vida eterna. Y le dice al hombre que tiene que obedecer los mandamientos del Señor, todos los mandamientos que tengan que ver con las otras personas. Entonces parece que Jesús le está diciendo a él: si tú haces estas cosas, sí te puedes salvar. Así parece. Entonces yo no dudo que cuando el hombre escuchó a Jesús se emocionó. Se emocionó porque, bueno, en su respuesta lo vemos. ¿Qué le dice? Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Lo he hecho. Estamos bien hasta ahora entonces. Y mira cómo responde Jesús. Y Jesús, cuando lo miró, cuando mirándole, le amó. Le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Vean que Jesús lo miró y lo amó. Lo amó. ¿Por qué? ¿Por qué lo amó? Yo creo que lo amó en este momento porque este hombre realmente pensaba que él estaba cumpliendo estos mandamientos. El hombre realmente creía que él estaba haciendo las cosas bien. Y entonces cuando él llega a Jesús y le pregunta a Jesús: ¿qué más tengo que hacer? Él llegó a donde él genuinamente, llegó humilde, quería saber, él estaba dispuesto a aprender. Entonces este hombre realmente cree
que Él está haciendo las cosas bien y que se puede salvar, está siendo genuino. Y por su humildad Jesús lo ama. Llega donde era humilde y Él lo ama. Y vemos su humildad. Cuando el hombre llegó a donde Él, ¿qué hizo? Cayó ante Él, se arrodilla ante Él. El problema es que aunque Él estaba siendo un genuino, aún seguía ciego. Aunque Él estaba genuino, sus motivos eran genuinos, aún seguía ciego a su necesidad. No podía ver el hombre que le faltaba. Él no podría ver su propia necesidad. Entonces Jesús, como lo amó, ¿y por qué lo amó? Le dijo la verdad: una cosa te falta. Te falta algo. Y le dice: tienes que vender todas tus cosas. Dale dinero a los pobres y sígueme a mí. Sígueme a mí. Y mira lo que le dice: si lo sigues a Él, no solamente vas a recibir la salvación, sino que también vas a recibir tesoro en el cielo. Entonces, ¿qué le faltó al hombre? ¿Qué le faltaba? ¿Qué Jesús le está comunicando aquí? Bueno, no es que cada persona que siga a Jesús tiene que vender a sus pertenencias. Eso no es lo que está enseñando aquí. No vemos en ningún lugar en la Biblia ese mandato así que se dice a todos de una forma genérica. No, eso no es algo que vemos que aplica a todos. Jesús le estaba diciendo eso a este hombre porque Él estaba hablando al corazón de este hombre específicamente. Tampoco es pecaminoso ser rico. No es pecaminoso tener muchas pertenencias, de tener mucho dinero, no. El problema del hombre y el problema el problema posible de las riquezas es que nos pueden cegar de nuestra necesidad de un Salvador. Las riquezas de este hombre lo tenía ciego, no los permitían ver su necesidad de Jesús. Su esperanza no simplemente estaba en su obediencia a la ley. Vemos que también Él tenía esperanza en sus pertenencias. Por eso Jesús le dijo: vende todo y sígame a mí. Jesús le ofrece Él mismo. Jesús le ofrece tesoro en el cielo. En otras palabras, le ofrece salvación. Básicamente Jesús le dijo al hombre: mira, si me puedes valorar a mí, si puedes valorar a la salvación y al tesoro en el cielo más que tus pertenencias terrenales, ahí tú puedes recibir salvación. Jesús sabía que el hombre aún no veía su propia necesidad de un Salvador. No veía su necesidad de gracia, no veía su necesidad para recibir perdón. Para él necesitaba más a las riquezas. Él necesitaba más a las pertenencias. Entonces, en la hora de la verdad, cuando Jesús le dice: ¿quieres saber lo que te falta? El hombre no estaba dispuesto a soltar a sus pertenencias. Su esperanza estaba en ellas. No los permitían ver su propia necesidad. Entonces Jesús dice aquí: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar por un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Vuelvo y les digo, tener muchas riquezas no es pecado, pero si no tenemos cuidado, las riquezas nos pueden cegar a nuestra necesidad del Señor. El dinero nos permite solucionar muchos problemas. El dinero nos permite llenar nuestras necesidades y llenar las necesidades de los demás. Pero hermanos, no hay cantidad de dinero que puede llenar nuestra mayor necesidad, que es el perdón de nuestros pecados. Esa es nuestra mayor necesidad. Este hombre no entendía que aunque tenía mucho dinero, aunque tenía muchas posesiones, y aunque él trataba de agradar al Señor, aún con todo y eso, ante un Dios santo y perfecto, no tenemos nada que podemos ofrecerle. No hay nada que le podemos ofrecer a Él.
No hay nada que nosotros podemos hacer para lavarnos nosotros mismos de nuestros pecados. El hombre no entendía que tenía que ser como un niño, que tenía que llegar a donde el Señor con las manos vacías, pidiendo al Señor que lo salve. Nosotros no podemos ir a donde el Señor preguntando al Señor, Señor, ¿qué tengo que hacer para salvarme? ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? No, tenemos que llegar a donde Él como un niño que quiere que tú lo recojas con las manos vacías así, reconociendo, Señor, te necesito. Señor, en mi mejor día te necesito y en mi peor día te necesito. No hay nada que pueda hacer para salvarme, solo tú me puedes salvar. Así necesitamos llegar a los pies de Jesús. Así tenía que llegar el hombre a donde Él, y sus riquezas no lo permitió ver su necesidad. Y vemos aquí algo asombroso. Por primera vez, los discípulos entienden la lección. Entendieron. Mira cómo reaccionan ellos. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entendieron en ese momento que ellos también tienen necesidad. Vieron como este hombre, que aparentemente lo tenía todo, era joven, rico, obedecía la ley, era un hombre que parece que su vida estaba todo cuadradito y que no le faltaba nada. Y Jesús le está diciendo a ese hombre, te falta algo. No te puedes salvar a ti mismo, te falta algo. Cuando vieron eso, cayeron en cuenta, bueno, si Él no puede, nadie puede. Y Jesús básicamente le está diciendo, así es, nadie puede. Así es, captaste el mensaje, no te puedes salvar. Por eso Jesús le dice, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para el Señor. Captaron el mensaje. No hay nada que uno pueda hacer para salvarse. Solo Dios puede hacer lo imposible y salvar al pecador. Y lo hace por medio de su Hijo Jesucristo. Ahora, antes de ir al último punto, quiero enfatizar algo aquí rápidamente. Vamos a ver de nuevo cómo Jesús le responde al joven. Este hombre joven, rico, que llegó a donde Él, estaba ciego espiritualmente. No veía su propia necesidad, pero llegó humilde. Se arrodilló ante Jesús. Y cuando Jesús vio su disposición, Marcos escribe que lo amó. Lo amó. Estaba listo para salvarlo. Si el hombre se podía arrepentir, Él estaba listo para salvarlo. Lo amó. Hermanos, hermanas, este es el Salvador de nosotros. Nos ama. Cuando llegamos a donde Él con humildad, aún reconociendo nuestro pecado, cuando llegamos a donde Él con humildad, Él no nos da un macanazo. Él no es fuerte ni duro con nosotros. No nos ridiculiza. Cuando llegamos a donde el Señor con humildad, reconociendo nuestras faltas, pidiendo a Él que nos salve, ¿tú sabes cómo Él nos responde? Con amor. Con amor. Él es nuestro sumo sacerdote, quien es manso y paciente con nosotros. Como vemos en Hebreos capítulo 5, Él es manso, hermanos. Cuando uno llega a donde Jesús, si no conoces a Jesús y tú piensas que al venir a donde Él y al arrepentirte de tus pecados, que te va a castigar, no. El que vaya a donde Él en fe y arrepentimiento, Él es listo para perdonarte. Te recibe con amor, te recibe con gracia. Si crees el Evangelio, que Cristo vive una vida sin pecado y que murió en la cruz por el pecado de todo aquel que pone su fe en Él, y que al tercer día el Señor lo levantó de la tumba, si crees ese Evangelio, tú puedes ser salvo. Y si vas a donde el Señor hoy en arrepentimiento y fe, te recibe con amor. Y no solamente hoy, siempre es así. Siempre es así.
son los que rechazan al Señor. Son los que le dan la espalda al Señor, que no quieren saber de Él, quienes en un momento dado, si no se arrepienten de sus pecados, sufrirán la ira de Dios. Pero no importa el pecado en tu vida, si vas a donde Él en fe y en arrepentimiento, te recibe con amor, listo para perdonarte. No seas como el joven rico. No te vayas triste porque no quieres soltar las cosas de este mundo. No te vayas ciego sin ver tu propia necesidad. Si no conoces a Cristo, necesitas un Salvador. Y Él está listo para salvarte. Vamos al último punto en esta mañana. Por último, vemos aquí que cuando nosotros seguimos a Jesús, nunca vamos a sacrificar más de lo que recibimos de Él. Vuelvo y lo digo. Cuando nosotros seguimos a Jesús, nunca sacrificamos más de lo que recibimos de Él. Después de esta interacción con el joven rico, Pedro se da cuenta de algo. Se da cuenta que él y los discípulos hicieron algo que ese hombre no estaba dispuesto a hacer. Ellos sí dejaron todo por seguir a Jesús. Dejaron todo. Ellos hicieron un sacrificio que el joven rico no estaba dispuesto a hacer. Vemos esto en el versículo 28. Y lo que es interesante aquí es que Jesús no está en desacuerdo con ellos. Jesús no les dice, no, están equivocados. No. Mira lo que le dice Jesús. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Jesús le está dejando saber a sus discípulos que aunque ellos dejaron todo por seguirlo a Él, no pueden renunciar más de lo que recibirán por seguirlo a Él. Aunque ellos o nosotros perdemos a nuestras familias porque seguimos a Cristo y nuestra familia no quiere saber del Señor y nos rechazan, o quizás puede ser que por seguir a Jesús perdemos nuestro trabajo, o como nuestros hermanos en Bangladesh que sufren persecución, puede ser que por seguir a Cristo sufrimos persecución. Hermanos, pase lo que pase, sea lo que sea que nosotros sacrificamos por seguir a Jesús, recibimos 100 veces más por seguirlo a Él. No solamente en esta vida, sino también en la eternidad. Esto no es una enseñanza del Evangelio de la prosperidad. No lo malinterpreten. Jesús no está diciendo aquí, si tú me sigues serás rey aquí en la tierra y vivirás como rey y recibirás muchas riquezas. No. Lo que Jesús está diciendo aquí es lo siguiente. Si tu familia te rechaza por seguirme a mí, recibes una familia gigantesca en Cristo. Si te botan de tu casa por seguirme a mí, tienes muchas casas en la familia de Cristo donde te puedes quedar. Si te quedaste sin trabajo por seguirme a mí, los hermanos en la fe que vas a recibir van a ayudarte. No estás solo. Y aun si te persiguen por seguirme a mí, en el cielo recibirás tesoro y me recibes a mí mismo. Jamás vamos a perder más de lo que recibimos por seguir a Jesús. Y eso es ni siquiera contar la salvación. Todas esas bendiciones de la familia en Cristo es por encima de la salvación que recibimos, hermanos. No podemos comparar las bendiciones que recibimos por seguir a Jesús con las cosas que perdemos por seguir a Jesús. No hay comparación. Entonces, vamos a orar y pedir al Señor que nunca veamos a los sacrificios que hagamos por Él de la misma forma.
Que cuando sacrificamos algo por la causa del Evangelio, que nos recordemos siempre, eso no es nada comparado con lo que Dios me ha dado. No es nada. Por causa de Él, por causa del Evangelio, puedo sacrificar eso. Nunca perdemos por seguir a Jesús. Es solo ganancia. Oremos. Padre amado, una vez más te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque es poderosa, es verdadera. Pedimos, Señor, que la uses para penetrar los corazones de todos aquí y aun si te place para salvar a los que no te conocen, Señor. Bendito eres y te damos gracias por permitirnos estar aquí hoy. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.